Rusia está tan desesperada que está cediendo el control de su propia frontera solo para mantenerse a flote. Mientras el mundo observa el desangramiento de Moscú en Ucrania, un cambio más silencioso y permanente se está desarrollando en el este, donde China y Corea del Norte se están incrustando en todo el extremo oriente de Rusia. Esto no es una presión aleatoria de Kiev o la OTAN. El Kremlin ha convertido una vasta frontera en una moneda de cambio. Lo que una vez simbolizó la fuerza imperial, ahora funciona como plataforma para la influencia extranjera. Inversores chinos y mano de obra norcoreana están rehaciendo la región a cambio de asistencia. En este desglose, rastrearemos los acuerdos, las consecuencias y por qué Moscú quizás nunca recupere el control total. Empecemos por la causa fundamental de la desesperación de Rusia, la guerra en Ucrania. Ahora, en su cuarto año, ha agotado a Rusia en todos los frentes: militar, económico y demográfico. Las estimaciones sugieren que más de 1 millón de rusos han muerto o han resultado heridos, mermando la reserva de hombres jóvenes y sanos. El equipo cuenta la misma historia. El ejército está funcionando con hardware soviético envejecido y piezas de baja calidad. Moscú ahora depende de las importaciones de electrónica básica y drones de China, Irán e incluso Corea del Norte. La proyección de poder global de Rusia se ha contraído. Las sanciones profundizaron la fractura. El acceso de Rusia a las finanzas y la tecnología occidentales fue interrumpido. Lo que queda de los ingresos por exportaciones se inclina hacia China y una breve lista de socios amigos. El rublo ha soportado caída tras caída libre. La inflación erosiona los ahorros. El presupuesto federal se apoya fuertemente en el gasto de guerra. Las armas nucleares y el petróleo todavía existen, pero la proyección de poder global se ha reducido. El declive es más visible en el extremo oriente. El extremo oriente de Rusia se extiende desde el este de Siberia hasta el Pacífico. Cubre casi el 40% del territorio nacional y alberga alrededor del 5% de la población. Limita con China, Corea del Norte y el Mar de Japón, incluyendo Primorsky, Sakhalin y Kamchatka. La región es rica en recursos y está ubicada estratégicamente, con puertos vitales en el Pacífico. Durante décadas, sin embargo, Moscú lo trató como un puesto avanzado distante, útil como símbolo, pero costoso de mantener. Ahora, con los presupuestos ajustados y las opciones limitadas, el Kremlin está negociando el acceso a cambio de la supervivencia. La marca oficial lo llama desarrollo, inversión y crecimiento regional. Detrás de las fotos de prensa y los cortes de cinta, los acuerdos son claros. China obtiene arrendamientos a largo plazo, control de infraestructura y la primera opción de recursos. Corea del Norte recibe contratos de madera, rutas de tránsito y envíos discretos de armas. Rusia, a cambio, obtiene lo que ya no puede conseguir por sí misma. Esto no es una gran asociación, es una clasificación de urgencia, manteniendo a los socios disponibles lo suficientemente satisfechos para mantener el flujo de dinero y materiales. Sobre el terreno, los gerentes chinos dirigen las operaciones clave. El personal ruso maneja el papeleo, pero equivale a un control operativo de facto en sitios clave. Cuanto más profundos son los acuerdos, más difíciles son de deshacer. El comercio entre Rusia y China alcanzó los $245,000 millones el año pasado, frente a los $190,000 millones de 3 años antes. Sin embargo, Rusia vende petróleo y gas a China con fuertes descuentos, 30 a 40% por debajo de los índices de referencia mundiales, mientras que los productos chinos inundan los mercados rusos. Esta dinámica, junto con los largos arrendamientos y participaciones en proyectos energéticos del Extremo Oriente, otorga a Beijing una influencia significativa sobre Moscú, especialmente con el Power of Siberia 2 pendiente y más del 60% de las exportaciones de energía rusas dirigiéndose ahora al este. Mientras Europa se esfuerza y Corea del Norte se beneficia de las concesiones de combustible, Rusia negocia energía con descuento a cambio de apoyo político, expandiendo la influencia de Beijing sobre la infraestructura regional y los precios. La expansión se extiende más allá de la energía. Las empresas chinas están modernizando puertos, expandiendo ferrocarriles y construyendo centros logísticos sintonizados, tanto con la estrategia a largo plazo como con el comercio. Equipos de mano de obra norcoreana apoyan las operaciones de construcción y de madera. Para Moscú, el motivo es la necesidad. Para sus vecinos, es una ganancia de influencia de baja fricción. La región del río Tumen, donde se encuentran Rusia, China y Corea del Norte, ejemplifica las disputas territoriales históricas. Rusia se apoderó de tierras de China en el siglo XIX a través de tratados desiguales, Tratado de Aigun, 1858,
Tratado de Pekín, 1860, aislando a China del Mar de Japón. Esta pérdida sigue siendo una humillación nacional. Hoy en día, China ejerce influencia a través del arrendamiento, la financiación y la población en lugar de la invasión militar. Los objetivos de Corea del Norte son más estrechos pero elaborados. Ve la debilidad rusa como un camino para asegurar recursos y zonas seguras para su fuerza laboral. China aporta capital, Corea del Norte aporta mano de obra. Rusia acepta ambos. El antiguo enlace ferroviario de 1959 ahora se une a un nuevo puente de carretera que conecta directamente a los tres países. Sobre el papel, eso es comercio y desarrollo. En la práctica, es acceso, especialmente al Pacífico, que China ha buscado durante mucho tiempo desde su noreste. Los informes indican que las empresas chinas arriendan más de 1 millón de hectáreas de tierras de cultivo rusas y controlan operaciones mineras en el Extremo Oriente a través de acuerdos a largo plazo, a menudo a precios bajos o a cambio de suministros vitales como la electrónica militar. Moscú mantiene la propiedad nominal, pero Beijing se beneficia. Esta estrategia de tierra por supervivencia proporciona a Rusia bienes críticos necesarios para sostener su guerra y economía. El cambio demográfico es real. Aproximadamente 2 millones de ciudadanos chinos viven y trabajan entre Vladivostok y los Urales. En varias ciudades forman mayorías locales. Las empresas chinas lideran en comercio minorista, agricultura y construcción. Los trabajadores norcoreanos cubren equipos de minería, tala y agricultura. Hay alrededor de 15.000 trabajadores norcoreanos ahora en Rusia, con planes para hasta 50.000 más, incluso en zonas de guerra como la Ucrania ocupada, lo que podría generar a Pyongyang hasta $1.300 millones al año. Ciudades enteras dependen del capital chino y la mano de obra norcoreana. La soberanía parece intacta en un mapa. En la práctica, está diluida por las cadenas de suministro. La infraestructura de doble uso añade otra capa. Una carretera que mueve carga puede mover vehículos blindados. Las centrales eléctricas que iluminan las ciudades fronterizas apoyan las comunicaciones. Los puertos de carga pueden albergar logística naval. Cada proyecto pasa de ser comercial a estratégico en una crisis. Los planificadores rusos lo ven. Los recursos inmovilizados en Ucrania dejan poco margen para responder. El Kremlin no puede permitirse el lujo de alienar a Beijing o Pyongyang, así que el lenguaje sigue siendo amistoso. Ganar, ganar. Los resultados sugieren asimetría a pesar del lenguaje ganar, ganar. La gran estrategia de China implica establecer una ruta marítima septentrional a través del Mar de Japón, evitando puntos de estrangulamiento críticos como el Estrecho de Taiwán y el Mar de China Meridional. Esto se alinea con el objetivo de la franja y la ruta de construir logística, fomentar la dependencia y ejercer influencia. Combinado con la ruta de la seda polar y las inversiones en el Ártico, Beijing se está posicionando para una mayor influencia a lo largo de la ruta del Mar del Norte. Este camino más corto entre Asia y Europa, aunque presentado como comercio, moldea estratégicamente la gobernanza del transporte marítimo del norte y reduce la dependencia de los puntos de estrangulamiento controlados por Occidente. Corea del Norte se beneficia de la infraestructura, el combustible, la moneda y la relevancia política, ganando influencia de la necesidad de Rusia de mano de obra y logística. El delta del Tumen enfrenta una grave degradación ambiental debido al dragado y las obras viales, lo que impacta a especies en peligro de extinción como el tigre de Amur. Los bosques están disminuyendo rápidamente debido a la tala y la expansión industrial, con estudios que indican aproximadamente 5.6 millones de hectáreas perdidas y una pérdida boreal anual de 20.000 kilómetros. La calidad del agua y del aire se está deteriorando a causa de la construcción y las fábricas. A pesar de los llamados a evaluaciones de impacto transparentes, el desarrollo continúa. Las empresas chinas respaldadas por el Estado dominan grandes proyectos en el Extremo Oriente, cambiando el control económico. Inversores privados chinos establecen centros logísticos y minoristas, lo que lleva a señalización bilingüe y a empresas chinas superando a las rusas. El mandarín se está enseñando en las escuelas, y la gobernanza local favorece a los inversores chinos, alineando la región con las cadenas de suministro chinas. No todos están callados. En Primorsky, los funcionarios han respondido retóricamente. Una frase destaca: la región nunca ha pertenecido históricamente a China. El mensaje no es solo sobre libros de texto. Se trata de identidad y autonomía.
Los trabajadores marginados de las grandes construcciones expresan su ira a medida que las cuadrillas extranjeras ganan las licitaciones. Pequeñas protestas piden reglas más estrictas sobre acuerdos de tierras y arrendamientos. Rara vez llegan a los titulares, pero se suman a una corriente de resistencia. La economía de guerra deja poco espacio para el orgullo. Los presupuestos son escasos. Los lazos comerciales hacia el oeste están rotos. El pragmatismo vence al patriotismo en la adquisición. Moscú contrarresta activamente la influencia de China involucrando a otras naciones asiáticas. India ha profundizado los acuerdos de energía y empresas conjuntas, evitando a Beijing. Vietnam está discutiendo la pesca y la logística. Rusia también busca la cooperación con Indonesia y Malasia. Esto tiene como objetivo diluir la dependencia de China, a pesar de desafíos como una población menguante y retornos modestos en comparación con las inversiones de China, lo que significa el intento de Moscú de recuperar la autonomía. Las duras cuentas persisten. La frontera oriental no ofrece ganancias rápidas. Menos de 7 millones de personas están dispersas en un área más grande que Europa. Mantenerla en funcionamiento cuesta miles de millones cada año, dinero que le falta a Moscú en tiempos de guerra. Así que las concesiones se enmarcan como desarrollo pragmático. Deja que China construya un puerto, los empleos siguen. Deja que Corea del Norte suministre trabajadores. La construcción se acelera. Sobre el papel, la propiedad rusa se mantiene. Sobre el terreno, el control es compartido y cada vez más desigual. Los vecinos están observando. Japón ve riesgos en su flanco norte. El acceso chino al mar de Japón podría remodelar los patrones de patrulla, el control marítimo e incluso el reabastecimiento naval al alcance de las aguas japonesas. Corea del Sur ve un problema diferente. El papel ampliado de Corea del Norte como intermediario le da a Pyongyang influencia más allá de China, lo que le permite extraer combustible, fondos y concesiones. Eso podría alimentar los programas de armas y endurecer las posturas de negociación hacia Seúl. En Washington, los analistas rastrean una silenciosa red logística que se extiende a través de Eurasia hasta lo que solía ser el terreno indiscutible de Moscú. Cada nuevo corredor en el extremo oriente ruso complica los esfuerzos para contener a Beijing. Crecen los llamados a una postura más fuerte en el Pacífico, una coordinación más estrecha de los aliados y asociaciones tecnológicas para contrarrestar el avance septentrional de China. La OTAN, aún centrada en Ucrania, ve el efecto dominó. Cuanto más se desliza el este de Rusia bajo control chino, más depende Moscú de Beijing en todas partes, incluso en Europa. Los analistas proponen 3 escenarios para la región. El más probable es la absorción lenta, con China invirtiendo fuertemente en infraestructura, arrendamientos y zonas especiales durante 5 a 10 años. Los derechos de navegación se normalizarán y las comunidades chinas y rusas se integrarán, dejando la tierra formalmente rusa, pero las operaciones efectivamente chinas y norcoreanas. La escalada es una segunda posibilidad, donde un Moscú debilitado lleva a Beijing a formalizar el control a través de términos legales más estrictos y contratistas de seguridad, convirtiendo efectivamente partes de la frontera en territorio chino, mientras que Corea del Norte expande su función logística para la ayuda. El tercer camino es el colapso. La inestabilidad rusa podría llevar a los gobernadores locales a alinearse con los inversores chinos en busca de orden, y la migración podría cambiar la demografía, dando a Beijing el control de facto sin necesidad de pedirlo. Esto provocaría fuertes reacciones de Japón, Corea del Sur y EEUU, transformando la frontera tranquila en un foco de conflicto. Incluso en escenarios tranquilos, surgen complejidades legales y administrativas. ¿Quién gobierna un arrendamiento de 99 años en suelo ruso, administrado por una empresa china y con personal de mano de obra norcoreana? Revertir estos acuerdos de larga data es difícil. Recuperar territorio perdido en la guerra es más fácil que recuperar territorio cedido por contrato, cuando los medios de vida, la educación y las cadenas de suministro dependen de sistemas extranjeros. China aprovecha la paciencia, mientras que Corea del Norte gana relevancia e ingresos de sus trabajadores desplegados y la infraestructura abierta. Rusia se está quedando sin movimientos. La frontera oriental se está escapando no por traición, sino por agotamiento. Los costos de la guerra aumentan. El capital occidental se ha ido. Los socios con agendas divergentes cobran su precio. Cada decisión práctica resuelve un problema a corto plazo y crea una pérdida estratégica a largo plazo.
Beijing y Pyongyang nunca necesitaron invadir. Esperaron una oportunidad y la aprovecharon. Lo que siguió no es una adquisición clásica, es una consolidación de oportunidades. Los mapas oficiales permanecen sin cambios. Sobre el terreno, la transformación es visible. La frontera pertenece a Rusia en teoría, pero la teoría no vierte hormigón, opera grúas ni paga salarios. Por ahora, Moscú puede reclamar el título. El control que existe solo en la ley es el tipo más débil. Se pueden intercambiar banderas. No se pueden redirigir fácilmente oleoductos, desmantelar redes logísticas o deshacer cambios demográficos una vez que echan raíces. La historia aquí nunca fue solo tierra. Es momento oportuno, influencia y el poder de los movimientos silenciosos. China y Corea del Norte vieron la oportunidad y se movieron con precisión. Rusia, centrada en la supervivencia, reconoció el costo demasiado tarde. Un imperio que una vez redibujó fronteras por la fuerza, ahora ve cómo las suyas se desvanecen sin un solo disparo. La pregunta no es si el equilibrio se está desplazando. Ya lo ha hecho. La pregunta es, ¿se puede revertir antes de que los contratos, corredores y comunidades hagan que el cambio sea permanente?